Todo eso empieza en el 92, no, en el 93 en Europa. Después de la guerra de la ex Yugoslavia, un francés y un español agarraron la valija y se fueron a los campos refugiados de Sarajevo, todo eso, para decir, bueno, vamos a hacer un espectáculo para los niños de los campos. Y de ahí empezaron a decir, ¿y por qué no ir más allá? Y empezó a haber más gente queriendo participar de este tipo de proyectos. En el 2002, con la crisis que hubo acá en Uruguay, yo empecé a ver que en Uruguay también había zonas difíciles, más bien toda la zona del norte, Bella Unión, toda esta zona que había problemas, digamos. Y de ahí empezamos a desarrollar Clowns Sin Frontera acá en Uruguay. Desde el 2005 lo que hacemos es, llegamos en un pueblito o en un asentamiento, instalamos campamento y hacemos función de mañana y de tarde. Después vamos a otro, A veces siento medio como una performance, hacer cada vez más espectáculos para llegar a cada vez más niños y cada vez. Entonces a mí me dio ganas de decir, bueno, vamos a parar esta forma ahora y a ver qué pasa si llegamos en unos lugares perdidos, escuela rural perdida, y quedarnos varios días. Que vean cómo estamos nosotros, cómo vivimos, cómo la gana que tenemos, cómo hacemos lo que tenemos ganas de hacer. Y ojalá que a ellos les llegue algo que les guste. ¿Qué nuevo hacer? Yo no, te voy a pasar la cena para que venga y te pedí. Listo, Mac, yo me lo saco. Bien. Voy al otro. Ah, et il faut mettre le maté aussi de Daniela.
a los abrazos, uno llorando. Es algo que te... ¿Viste la primera escuela donde salimos Paso Faría? Agarramos la camioneta y a mí a los 5 minutos me daba ganas de volver y... ¡Volvemos! Una cosa así, ¿viste? Y ¿viste? Se me eriza la piel de hablar. Y de llegar de escuela a escuela ahí, siempre eso como que... es como una tormenta de emoción así que sentí adentro. Está buenísimo. Hace poquito estaba hablando con un niño ahí que el año que viene va al liceo. Entonces yo le preguntaba, ¿y vos el año que viene estás porque vamos a volver? Dice, van a volver. Entonces voy a repetir. Quería repetir solo para vernos volver. Entonces eso te habla también de muchas cosas que, no sé, tampoco somos los mejores del mundo, para nada. Pero se nota que hay como una gana de parte de ellos que es la misma que tenemos nosotros. A nivel emocional está buenísimo, ¿viste? Son de estas cosas que por lo menos para mí es como, si tú tenés un fuego allí que tenés la brasa ahí y sacudís un poco y vuelve a crecer un poco más. Creo que cambiar el mundo se hace cambiando a uno mismo. Yo trato de atraer de todo lo que puedo vivir, cambiarme a mí y estar atento a todo lo que pasa. Y por ahí queremos actuar en este sentido. Hay una mejor versión de mí dentro de ti golpeando puertas. Vengo a reclamarme dentro tuyo, amor. Esa sed, aquella sed, esa sed, aquella sed. Estira, empuja, eso. A morir ahí arriba. Dale, vamos. Tocáis el culo, salta. Yeah, it looks like another one coming around. It looks like another one.